gente... Vale. Vamos a empezar con la sesión de la tarde. Lo que vamos a hacer es dar a cada uno de los ponentes un cuarto de hora para que nos expongan su presentación y de ahí lo que vamos a hacer es marcharnos a hacernos la foto antes de que se nos diluya en el viaje coordinador y después nos vamos al café, que es donde vamos a hacer el debate. ¿Os parece? Entonces, para la gente, ya has visto qué presión, Antonio, entre lo de tu suegra y esto. Pues bueno, lo dicho, nos vamos a la sesión para los que están online, nos iremos a la sesión de debate a partir de las 5:15, ¿de acuerdo? Así que ya empezamos. Vamos a empezar con la presentación de Patricia, ¿vale? Y tienes la palabra. Bueno, esta investigación que os presento está en el marco de una más grande, el Grupo de Investigación e Innovación en la Enseñanza de las Ciencias al que pertenezco. Es un grupo que está centrado en la formación del profesorado en educación para la sostenibilidad, en que desarrollen competencias profesionales para la enseñanza de la sostenibilidad en las aulas. Y nuestra investigación está muy centrada en tratar de identificar cuáles son los principales mediadores o las principales palancas para que sean capaces de hacer planteamientos o hacer propuestas educativas transformadoras, entendiéndolas como aquellas que están orientadas a que el alumnado genere compromisos y hábitos sostenibles. Entonces, en esta investigación la hemos centrado, inicialmente la centramos en el consumo de carne, con algunas publicaciones donde ya veíamos que el alumnado, el futuro profesional, el futuro profesorado asumiera una responsabilidad, en concreto una responsabilidad a nivel personal, estaba influyendo en realizar mejores planteamientos, y también veíamos que incluso no asumiendo una responsabilidad personal, teniendo una visión bastante compleja y crítica de los problemas, cuanto más actores se involucraban y más críticos eran con la problemática, también veíamos que hacían luego, eran capaces de proponer mejores planteamientos educativos. Y lo que también comprobamos es que las representaciones que hacían sobre los problemas, es decir, la identificación de causas, consecuencias o soluciones, no estaba mediando que hicieran mejores planteamientos educativos. De hecho, eran capaces de identificar muy bien las causas y las consecuencias, pero eso no parecía estar influyendo, y tampoco su disposición a actuar. Es decir, que aquel alumnado o futuro profesorado que estaba más dispuesto a cambiar sus hábitos, eso tampoco estaba mediando en que luego hicieran mejores planteamientos educativos. En una investigación posterior, ya centradas en las competencias profesionales en educación para la sostenibilidad, y pasamos de la carne a otra problemática, que era la generación masiva de residuos, donde trabajamos con UNAI. Evaluamos cuáles eran sus competencias, qué competencias pensaban que tenían para enseñar esta problemática y qué competencias realmente mostraban en sus diseños, para entender cuál era la brecha entre su percepción y la realidad. Encontramos que la brecha no era tan grande como a priori podríamos imaginar, eran conscientes de que el desarrollo de sus competencias profesionales era bastante parcial, y sí que lo que observamos es que tenían mucha facilidad para identificar contextos de aprendizaje cercanos y en proponer estrategias participativas. Pero donde existían bastantes dificultades que asumían era sobre todo en evaluar en términos de cambios y logros en sostenibilidad. Ahí es donde tenía las mayores dificultades, que estaban aceptando que eran así. Y luego pensaban que eran capaces de favorecer un pensamiento sistémico, pero en sus propuestas esto no era tan evidente, y planteaban la problemática desde un punto de vista exclusivamente ecológico, sin llegar a plantear conflictos que fueran interesantes y que tuvieran potencial didáctico. Entonces, lo que también fuimos conscientes es que tanto en una problemática como en la otra, de forma recurrente también involucrábamos aspectos que tenían que ver con el agua, porque esto no lo hacemos de manera aislada. Empezamos o sea, conectamos la alimentación y la generación de basuras
partimos de contextos educativos en la escuela, en concreto con imágenes de cómo quedan las papeleras después de un recreo, donde el alumnado almuerza, y a partir de ahí desarrollamos estos dos problemas. Pero hemos detectado ahora que tenemos una crisis importante del agua y que deberíamos de ser capaces de involucrar también esta problemática por todos los factores que están influyendo. En concreto, también nos encontramos en el Decenio Internacional del Agua para el Desarrollo Sostenible, que también nos empuja a avanzar hacia la búsqueda de soluciones y de forma específica involucrar a la ciudadanía. Y en el caso de la región de Murcia, pues la crisis del agua pues, va a ser bastante importante, la podemos vincular tanto con problemas que tienen que ver con la alimentación, la huella hídrica que tienen los alimentos, que es una huella hídrica muy, muy poco percibida, y también con la contaminación que está generando en las masas de agua esa basura, ¿no? Entonces nos interesaba involucrar también esta problemática y además también es interesante porque, bueno, en Murcia hemos vivido a nivel del agua una presión sociopolítica muy fuerte, con unas orientaciones muy específicas, de peticiones de trasvase, etcétera, que ahora mismo se han diluido mucho, o se han diluido bastante más. Entonces, esto puede ser muy interesante desde el punto de vista didáctico. Y además tenemos conflictos que son interesantes. De una parte tenemos la eutrofización del Mar Menor, que bueno, ha supuesto una movilización ciudadana grandísima, no sé si lo sabéis, pero tenemos una iniciativa popular legislativa. Y luego tenemos la recuperación del río Segura como un caso de éxito. Éramos el río más contaminado de Europa y hemos pasado a recuperar ese río, pero a la misma vez se han generado conflictos relacionados a cuál es el papel que tiene que tener el río a su paso por la ciudad. Si es una decoración y para hacer deporte al lado del río, o debería tener una función ecológica. Entonces, son conflictos que podrían ser muy interesantes para trasladarlos también al ámbito educativo, siempre con el objetivo de generar esas competencias en sostenibilidad. Y en concreto, nosotras nos planteamos que tenemos que fomentar una visión del agua desde un enfoque muy integrador, ecosistémico y socialmente participado, que esto se aleja mucho de las ideas que el alumnado tiene. Entonces, tenemos un proyecto donde, además de la formación docente y los procesos de enseñanza, como os comentaba anteriormente al inicio, nos queremos centrar en el perfil competencial que tiene el alumnado de primaria. ¿Dónde está el alumnado de primaria cuando le planteamos conflictos relacionados con el agua? Entonces, cuando nosotros hablamos de competencias en sostenibilidad, nos situamos en las de Redman y WIC, ya no trabajamos con las 5, trabajamos con estas 8. Ese es nuestro marco competencial, hay muchas, pero nos trabajamos con este, y sabiendo que la bibliografía nos indica que el alumnado va a dominar visiones utilitaristas y economicistas del uso del agua. Y además la bibliografía también nos apunta que son mucho más fuertes en el sureste español porque están socialmente muy mediatizadas. Entonces, esta es una tesis que estamos iniciando y para que la persona que la está desarrollando pues, se inicie y se vaya acercando al alumnado de primaria, porque estas cuestiones se trabajan mucho más en secundaria y en la universidad, pero en primaria menos, pues ha hecho 49 entrevistas a niños y niñas de primaria de 6 a 12 años, una selección no probabilística porque ha sido pues, con los colegios con los que habitualmente trabajamos, y le ha hecho algunas preguntas, pues cómo explicas estas y otras varias. ¿Cómo explicas de dónde viene el agua? ¿Dónde piensas que va? ¿Y qué pasa con ese agua? ¿Cuál es el problema que dirías que es más grave? ¿Y cómo crees que podría afectar ese problema? O sea, una entrevista así pues, para primaria. Y además hemos hecho el análisis de 224 cartas de niños y niñas de quinto y sexto de primaria que, conociendo la problemática del Mar Menor, han exigido a la comunidad autónoma acciones para conseguir eh, reducir la eutrofización del Mar Menor. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, pues hemos encontrado que los niños de 6 y 8 años tienen unas ideas especialmente sencillas, piensan que el agua viene incluso de fábricas, de alcantarillado, y también nos llama mucho la atención que cuando piensan en dónde va, hacen ahí como unas confusiones entre el agua subterránea y como que cuando tú le das al váter, pues ese agua como que se va al subsuelo, hay unas ideas un poco, bueno, pues al menos preocupantes.
Y el alumnado de 9 a 12 años sí que es capaz ya de hacerte el planteamiento, incluso que el agua viene de pozos, que en Murcia es también habitual, y hacen alusión a que se hace algún tratamiento y que luego va a depuradoras, pero de una forma muy sencilla. O sea, no llegan a entender, pues el agua sale del grifo pues casi de una forma y luego se va y punto. Cuando le plantean problemas, hablan de contaminación en términos muy generales y en esa visión utilitarista pues se centran. Sí que es verdad que hablan de que le afectará a los peces, el resto de seres vivos no le afecta, solo a los prácticamente a los peces, pero se centran mucho en que no se podría beber el agua, en cuestiones de abastecimiento. Y al analizar las cartas, bueno, a pesar de que la amplísima mayoría de alumnado reconoce que la agricultura es la causa principal de la problemática del Mar Menor, cuando se le plantean diferentes soluciones que exploran sus ventajas y sus inconvenientes, vemos que a pesar de que reconocen la agricultura, pues la solución más frecuente es la de generar humedales, un cinturón de humedales alrededor del Mar Menor, y hace mucha alusión a que seleccionan esta medida por cuestiones de tipo socioeconómico. ¿Cómo vamos a limitar la agricultura? ¿No? Entonces, em, actúan más, por tanto, sobre las presiones que sobre las fuerzas motrices, por esas reticencias, en este caso, a actuar sobre la actividad económica, sobre la agricultura. Y, bueno, pues, de nuevo, pues, sus percepciones y las soluciones que plantea están fuertemente mediadas por los valores socioeconómicos de nuestra sociedad murciana. Entonces, en esta situación, lo que estamos haciendo es generar situaciones conflictivas, más dirigidas a la primaria, como si deberíamos dejar de llenar las piscinas o no, que esto va a ser una cosa dramática cuando lo planteemos. El tema de Murcia-Río, que es este proyecto del río Segura a su paso por Murcia para los que son algo mayores, y cerrar el grifo a la inteligencia artificial para el alumnado de universidad, para la formación del profesorado. Todo ello, estos planteamientos, estos conflictos, pero con dos orientaciones claras. Una, para definir cuál debe ser el perfil competencial de primaria cuando planteamos temáticas relacionadas con el agua y cómo debería de evolucionar. Esto que estábamos hablando esta mañana a nivel de la formación del profesorado, hacerlo de forma específica para cuestiones del uso del agua en primaria. Y luego en la formación docente, sigue explorando de nuevo con lo que ya sabemos, es decir, si con esas propuestas que están centradas en que puedan, orientadas a que asuma una responsabilidad personal, a que tenga una visión crítica y amplia de los problemas, ya nos va a ayudar a que sus enfoques educativos sean más transformadores de lo que ahora mismo vemos que son capaces de realizar. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por ponerte también al tiempo y por la presentación, claro. Ahora vamos a la siguiente presentación. Sí, va Mónica con los buitres. ¿Querías poner antes algo, Mónica? ¿Qué me has dicho? ¿O era medio? No, no, que dejaré luego ahí, por ejemplo, en la parte Sí. de detrás, dejo pues unos folletos para si queréis saber un poco más, porque entiendo que vengo de un sitio un poco más peculiar, para que conozcáis. ¿Se oye bien? Sí, Sí, se te vale. ve bien. Bueno, pues primero, muchas gracias por invitarme una vez más al elemento discordante de este foro, que estamos encantados de venir aquí a compartir y aprender, ¿no? Y bueno, este año traigo una presentación un poco, es como muy específica, muy puntual, pero me apetecía ponerla porque quizás sea, pues eso, quizá más contrastante con todo lo que significa un programa pues, más largo, ¿no? O un estudio más prolongado en el tiempo. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con
esta diapositiva, que es ¿qué animal te resulta menos simpático? ¿Podéis pensar, por favor, cada uno de vosotros, cuál os resulta menos simpático? A mí me encantan las arañas. Me encanta. Hay variedad. Cuando... Simpático, quizá Bueno, la palabra simpático es un poco, pues es informal, ¿no? Pero es un poco eso que un poco que no todos los animales los percibimos igual, ¿no? Hay gente que le dan pavor las arañas, a otros le dan pavor las culebras, un bicho negro que vuela, algo verrugoso y feo, o algo muy grande y amenazante, o sea, o algo que se percibe a lo mejor como transmisión de enfermedad, de posibles enfermedades. Al final hay mucha gente que todo esto dice, "Jo, pues no sé cuál elegir porque realmente no me gusta ninguno, ¿no?". Entiendo que en este foro a lo mejor no. El caso es que tenemos algo que nos está influyendo en esa decisión, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos en Grefa? Pues lo que proporcionamos es, en lo que son las visitas, porque luego tenemos otros programas más continuados, pero en realidad es una actividad muy puntual. Viene la gente, tiene un contacto diferente con los animales salvajes que están dentro de un centro de recuperación de fauna. Os voy a explicar un poquito en qué consiste para que entendáis luego un poco de qué iba nuestro pequeño estudio, ¿no? Tenemos una parte que se visita desde un cristal para no interferir con el trabajo del Hospital de Fauna. El Hospital de Fauna está feo que yo lo diga, pero es así, es de los más, o el más grande de toda Europa. Tenemos unos 7.000 ingresos de animales salvajes y autóctonos al año, que es una auténtica barbaridad. Y bueno, pues tenemos, como veis, es un quirófano de verdad. Tenemos la suerte de tener mucha dotación de instrumental, digamos, a nivel de laboratorio, porque nos han hecho muchas donaciones y hay también pues, muchos estudios en los que nos donan, por ejemplo, aparatos que se están probando para que nosotros los probemos con distinta fauna, porque, por ejemplo, en las clínicas veterinarias pues es más sota, caballo y rey. Nosotros tenemos una diversidad de fauna tremenda, ¿no? Desde una pequeña salamanquesa a un pedazo de buitre o un jabalí. Entonces, ahí veis, por ejemplo, la foto, tenemos el laboratorio, tenemos una sala de necropsias también para hacer investigación y ayudar en los casos de delito. Y luego eso que se ve con los guantes amarillos y que está sacando son las gomas de una cigüeña, que es bastante habitual que contaminen. Y entonces, pues, todo eso, bien en directo o bien en material educativo, eso se enseña a todas las visitas que vienen al centro. Todo esto tiene bastante importancia también con One Health, y la verdad es que ahora, por ejemplo, tenemos también estudios de microplásticos que están dando miedito y de resistencia a antibióticos que dan todavía más miedo. O sea que, bueno. Luego la segunda parte, en el 1, 2, 3, tenemos proyectos de campo. Estamos sobre el terreno haciendo censos, mejorando el hábitat, porque no tiene ningún sentido estar cuidando animales si al final te vuelven a ingresar por las mismas causas. La idea es poder mejorarlas, identificando y minimizando en la medida de lo posible los problemas, ¿no? La destrucción del hábitat pues es tremendo, eso es muy difícil actuar, pero bueno, se puede intentar mejorar. Y cosas que a lo mejor son menos conocidas, como la electrocución, que es un problema que está matando un montón de aves al año y que tiene la electrocución. Sí, en un estudio del Ministerio del 2018 se estaba determinado que eran 33.000 al año. Pero esto es como las manifestaciones, ese es el mínimo. Si ves otro estudio de otra ONG, de ONGs en vez del Ministerio, te lo multiplica tranquilamente por 4. ¿Vale? Estamos hablando de unos entre 90 y 400 animales diarios electrocutados, a grandes aves normalmente. Entonces, en esto también actuamos. Y también como actuación tenemos que las especies que están más en peligro se hacen proyectos de cría en cautividad para luego hacer un reforzamiento de las poblaciones. Es decir, si tenemos un animal que ya no se puede soltar porque le falta media ala, vale, pero a lo mejor sí puede ser papá y mamá y al pollito no le ha pasado nada, pues esos son los que liberamos para hacer esos programas. Epa. Y la tercera parte, el tercer cajoncito, sería educación ambiental. Entonces, yo estoy en este programa de educación ambiental. Hay que entender que es una ONG chiquitita. Todo el proyecto educativo lo llevamos 4 personas. Y, bueno, 4 personas y media, para ser exactos. Y bueno, pues es verdad que la realidad de una ONG es que alguna vez que aquí hablando
por aquí ya os lo he comentado a muchos, es que tienes que hacer de todo, porque si no, no sales adelante. Entonces, y si un compañero necesita ayuda en un momento, pues te cambias de trabajo, de ropa y de todo lo que haga falta y te conviertes en otro perfil. Las visitas las hacemos sin contacto directo con los animales. Los animales siguen siendo salvajes, queremos que sigan siendo salvajes, por eso se ven a través de un cristal espía, de modo que ellos nunca nos ven. Entonces, los observamos, evidentemente nos oyen, pero el ruido para las aves es distinto, ¿vale? Y los mamíferos, no tenemos mamíferos que se puedan visitar porque eso sí que les afecta mucho más. Los animales, como veis, son irrecuperables. Si os fijáis, en el lado izquierdo de la pantalla le falta la mano a este buitre. O sea, son buitres o animales que no pueden liberarse. Es decir, pasan en el hospital, tienen la oportunidad de que les salvemos la vida, pero si no tienen una alta clínica para poder ser reintroducidos en el medio, son los animales que se quedan en el centro para que la gente los conozca, porque esto no se estudia en las clases, en el aula, el conocimiento de nuestra fauna. Para que os hagáis un poco una idea, nosotros tenemos pues ahí el año pasado unos casi 14.000 participantes. De ellos, las visitas ahí sería el cajoncito verde, que son los grupos organizados, y el amarillo. Eso sería a lo que se refiere este estudio, ¿vale? Serían más de 10.000 personas. Los otros son otra serie de actividades de Erasmus, online y demás. Y dentro de los participantes que nos visitan, veis que primaria pues, eso es un número de grupos, ¿vale? No, o sea, son grupos completos. En primaria es lo que más hay, y también tenemos pues, de secundaria, sobre todo en primero de la ESO, es lo que más hay, aunque también tercero y cuarto. Y bueno, pues voluntarios, asociaciones, y luego pues ahí están también el grupo de universitarios, y que están metidos ahí también los de máster. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de animales, a mí muchas veces me dicen, bueno, tú vas a las clases y tal, y la verdad es que yo siempre digo, es que es una garantía de éxito siempre. Tengo un trabajo muy fácil porque vas a un aula y hablas de animales y siempre gusta, ¿no? O sea, entre que llegas a alguien de fuera, que bueno, no vas a dar matemáticas, todos los alumnos, pues al final tienen muy buena acogida. Pero es verdad que también hay una cosa que nosotros nos damos cuenta en el día a día, y es que siempre y cuando hablemos de teoría de animales y pongamos fotos y vídeos, claro, no es lo mismo, pero siempre gusta. Ahora, ver el animal en persona no siempre gusta. Nosotros tenemos grupos que son público cautivo, llegan ahí y hay gente que le da miedo, y hay gente que le da asco, y cada vez más. Esto antes no pasaba así, ahora os puedo decir que cada vez más, sin lugar a dudas. Y es más, también vemos profesores que transmiten eso directamente. Esto es un hotel de insectos, y el profesor da 3 pasos para atrás. Y eso sí no sale corriendo. Entonces, claro, está transmitiendo directamente en su día a día a un grupo de alumnos pues una serie de miedos o no sé, pero bueno, de percepciones al final un poco gratuitas y que, bueno, que salen un poco espontáneas, ¿no? Nosotros hicimos viendo un poco esto, hicimos un estudio con la Universidad Complutense, con la Facultad de Psicología, para asociar distintas especies que ven en el centro con distintas emociones, ¿no? Y bueno, pues algunas salían significativas y otras no. Y a partir de este estudio, luego en este año, pues hemos tenido un estudio más concreto que habla un poco del origen, teniendo en cuenta si esa percepción que tenemos de la fauna, positiva o negativa, viene asociada a los cuentos, ¿no? A los personajes de los cuentos que hemos mamado todos pues, un poco en la infancia. Y bueno, cuentos, y ahora mismo, la verdad es que, claro, como la gente es más joven, le da más importancia a las películas. En películas Disney había también bastantes para poder ver esa percepción, ¿no? Vale, bueno, ¿qué es lo que ven los visitantes cuando llegan en nuestro centro? ¿Qué es lo que ven en un día, fijándonos en los buitres, que es la especie que nos hemos fijado en este caso? Bueno, pues primero las conocen. Esta de aquí es una limoche, es un animal muy simpático, puede poner los pelos de las plumas de la cabeza de punta o aplanarlas, entonces es como que se acaba de levantar de la cama, que viene borracho, no sé, es un animal que despierta, sí, es como divertido, ¿no? Quebrantahuesos, que sería el otro carroñero, lo tenemos en foto solo, entonces claro, las emociones son menos porque está en foto, evidentemente no es lo mismo, está tan en peligro que nosotros no tenemos ninguno.
El buitre ya es como, ¿y esto si entráis a darle de comer o qué? ¿Os come a vosotros? ¿Os ataca? No, es un carroñero, ya hemos hablado que es un carroñero. Bueno, pues ya da como más respetillo, ¿no? Es un bicho que, claro, cuando lo ves a través de un cristal espía a la misma distancia a la que estamos la pantalla y yo, pues es un bicho que impone, Imponente. efectivamente. El buitre negro, aquí os he puesto una foto en que tiene cara de malo, no es así, ¿vale? Pero es verdad que es un animal que, bueno, que es muy grande y muy negro, ¿no? Entonces, eso también transmite. Y luego contamos también, no solamente les presentamos, sino que fundamentalmente, bueno, contamos muchas más cosas, pero digamos que aquí que solamente nos estamos centrando en lo que es conocerlos y qué papel juegan como conjunto, como los carroñeros, en los ecosistemas, ¿no? Porque tienen un papel totalmente fundamental, ¿no? Son descomponedores, están cerrando el ciclo de materia y energía en lo posible dentro de un sistema abierto, pero vamos, su papel es fundamental favoreciendo la salud del medio ambiente y evitando la propagación de enfermedades y agentes patógenos. Y esto pues, está comprobado por todos lados y lo que queremos es que vean, más allá del buitre, ver el papel que tienen dentro del ecosistema. Y bien, ¿cómo están las poblaciones de buitre? ¿Necesitan ayuda? ¿Están bien? Bueno, pues lo que tenemos, el mapa de la, perdón, tengo un poco de iglesia, el de la izquierda, el del aseo, ¿vale? Ahí tenéis lo más actualizado que hay de las parejas que están un poco, o sea, no reproductores y reproductores, que sería el verde oscuro, que desde lejos no se debe ver lo que pone. Y el de la derecha, que es el de Grefa, es las manchas azul, ¿se ve? Sí, las manchas azules oscuro son donde ha desaparecido, la verde grande es donde ha permanecido y luego hay dos, y en Mallorca, y luego las dos verdes que están en el norte son proyectos de reintroducción. O sea, ahora mismo están también, pero bueno. Y lo interesante es ver que el mínimo histórico fue en la década de los 70, donde tan solo quedaban 206 parejas. Y esto es una cosa peligrosa porque si tenemos la distribución en el mundo, en Europa ha desaparecido. Cada vez que tenemos un buitre, tenemos un buitre negro marcado con un GPS que se largó hacia el norte y bueno, fue haciendo un auténtico despliegue de medios porque estaban en todos los países europeos diciendo, y es un buitre negro, que hemos visto un buitre negro en Francia, en Francia tienen algo, pero en muchas zonas no, en Alemania, en Bélgica, y bueno, pues el tío se fue hasta Noruega y iban todos los periodistas detrás de él, ¿no? Como le teníamos con el GPS. Sí, o sea, llegó un momento en que había, además, que se ha parado, porque claro, lo ves, no, es que está diluviando, el bicho pues no puede volar, vale, y entonces estaba pues como si fuera un campo de una hectárea, un campo de fútbol así, el buitre en un lado y acordonada la zona para que solamente los periodistas estuvieran en dos de los laterales y no abrumarle al pobre bicho, ¿no? O sea, fue un despliegue tremendo, ¿no? Quiero decir, porque es que llevan mucho tiempo sin ver un buitre negro y eso viene de haberle perseguido, porque era un animal que está relacionado con la muerte. Es un animal porque no tiene otra, esa es persecución directa, no hay más, veneno, disparo y demás. Luego ha tenido otros problemas, pero realmente lo que ha sido así, la mayor persecución está basada en eso. En los colorines que veis de la parte de la derecha, solamente fijaros en el verde es donde cría, lo otro es la zona de distribución, porque se mueven estos animales, se dispersan mucho. Entonces, la verde, ¿dónde está? Veis el vacío que hay entre la península ibérica y el resto. Entonces, es súper importante el papel que ha jugado España, teniendo pues casi el 97, o no recuerdo exactamente el dato, pero el 97% aproximadamente de los buitres negros de Europa. Entonces, a partir de ahí es la recuperación de esa especie como un eslabón, ¿no? Y entonces vimos un poco qué percepción tenía la sociedad con este estudio que os decía bueno, si los animales son buenos o malos. Este estudio se hizo con la Universidad Autónoma, con Claudia Sánchez Garzón, que hizo, o sea, ella hizo el estudio con lo de los cuentos y nosotros pues hemos cogido solamente para aquí para ver el animal que veíamos en Grefa, ¿vale? Ella cogió lobos, zorros, buitre, ciervo, búho, serpiente y ratón. Y en el estudio había que clasificarlo entre bueno o malo. Y luego la siguiente pregunta era qué papel le darías si fuera un personaje, ¿no? en un cuento, si fuera el héroe, el amigo del héroe, el malo, el amigo del malo o el personaje gracioso. Los datos, bueno, los recogieron en 3 grupos que tienen una muestra de 111, 71 y 117 con distintas edades. El del medio es el de los adultos, los otros son
parecidos de niños y ver un poco esa perspectiva que tienen, ¿no? Si es más amigable, si es más, esta foto pues puede dar miedo, pero a mí me parece preciosa. Hay gente que dice, "Oh, es brutal", o gente, bueno, pues un poco esa percepción sobre el mismo bicho. Y bueno, pues lo que podemos ver aquí, estos son los datos de todos los animales que os he dicho al principio, ¿vale? Y veis que cambia después de la visita. No sé si se lee, el de la izquierda pone malo, el de la derecha pone bueno, ¿no? Entonces, veis que cómo va cambiando. Este sería el segundo grupo, aumenta bastante de la percepción que en principio es mala, va tornando a bueno de un modo pues significativo, ¿no? Y en el caso del papel, destacaba mucho que el buitre tenía un papel muy claro, porque los otros animales estaban más definidos. En este es el amigo del malo, o sea, no llega ni a ser malo, es el amigo del malo. No tenemos ni idea de por qué, ¿no? Es curioso. Y esto ya es solamente del buitre. El buitre, ya os digo, que es el único animal en el que ven. Nosotros les damos el contenido, les explicamos lo de que son su papel en el ecosistema, que lo conozcan, que lo vean directamente, y lo que vemos es que varía de una manera brutal antes y después. Esto está hecho, perdón que no lo he dicho, en el mismo día, ¿vale? Entonces, es una percepción muy puntual, pero es verdad que modifica claramente pues, la percepción de negativo a positivo, ¿no? O de malo a bueno. Y bueno, pues para terminar, pues lo que vimos es eso, que en un solo día se produce un cambio en la percepción sobre los animales, que se torna más positiva. En esto lo único que hay de diferencia es que es algo menos habitual en la educación formal, es que tienen un contacto visual con ellos y información sobre ellas y su papel en el ecosistema. También es verdad que como que le ponen cara, o sea, este buitre es le ha pasado esto, y le has electrocutado, o sea, tienen como una historia detrás, es algo mucho como más personal, no es que el buitre leonado en general, no, tú estás viendo ese buitre y ves que ese buitre le falta una mano y ves que no puede subirse al palo de arriba porque no puede volar bien y entonces tienen mucha más empatía con el problema, ¿no? Se trata un poco de eso, el problema a través de un individuo para llegar al problema global. Y entonces, bueno, pues un poco nos podíamos aventurar a que eso, que las actividades puntuales en educación no formal pues no van a ser determinantes en ningún caso, pero sí que suman conocimientos y suman emociones que pueden promover una actitud positiva hacia la conservación. Y eso es un poquito, pues, todo lo que queremos presentar. Muchas gracias, Mónica. Ahora tendría el turno Unai. Así que tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todas. Bueno, yo vengo a hablaros de un taller que es básicamente un proyecto de innovación educativa que estamos desarrollando en la Universidad del País Vasco. Vengo de la Facultad de Educación de Bilbao. Y bueno, como veis ahí va de la huella, del cálculo de la huella ambiental, ¿no? Si os preguntara, os pidiera que definierais el concepto, la idea de huella ambiental, ¿no? Pues seguramente en este foro no nos llegaría mucho, no llegaríamos, o sea, no nos tardaríamos mucho en llegar a un consenso, a una definición, pues con una visión un poco así compleja, ¿no? Y completa, identificando qué aspectos, qué procesos, ¿no? Forman parte, ¿no? O la condicionan. Incluso si os preguntara qué utilidad puede tener, ¿no? Conocerla, pues seguro que le veríamos bastantes aplicaciones, ¿no? Si os preguntara, en cambio, cuál es la huella ambiental pues en este caso, que es el pretexto que utilizamos en el taller de la actividad académica, que puede ser este mismo foro, ¿no? Considerando pues, el uso de este espacio, los recursos energéticos, nuestros viajes, alimentación y todo lo que podemos identificar ahí, pues ya nos costaría un poco más, ¿no? Si os pidiera que me dierais un valor, pues creo que incluso dándos una escala, deciros, bueno, vale, del 1 al 10, más cerca del 1, más cerca del 10, pues aquí podríamos estar horas discutiendo, ¿no? Bueno, estas cuestiones son un poco el punto de partida, son la situación problema, ¿no? De la que partimos en este taller. Bueno, son el punto de partida y el final, ¿no? Un poco como veremos. Astarna, el nombre del taller, hace referencia a esto. En euskera quiere decir huella, ¿vale? Y bueno, de esto un poco os voy a hablar. Por enmarcar el proyecto de innovación educativa, pues muy brevemente,
pues un poco el modelo educativo propio, ¿no?, en el que se enmarca, que es el de la propia convocatoria, la herramienta del cálculo, que es una calculadora de la huella ambiental basada en el análisis de ciclo de vida, y luego un poco, pues de qué va el taller, ¿no? Como podéis ver. Entonces, bueno, el modelo propio de la Universidad del País Vasco, que se basa en el aprendizaje cooperativo y dinámico, es en el que se enmarca este proyecto de innovación educativa. Y bueno, en la última revisión, que ya hace unos años que se hizo, pues se volvió a denominar con esta I al cubo, que hace referencia a las 3 Is, ¿no?, que son, pues, en euskera, el aprendizaje, la investigación y la sostenibilidad, ¿no? Busca un poco, pues, ese alineamiento y ese efecto o potencial multiplicador, ¿no?, pues de aprovecharnos de estas 3 perspectivas y de estas 3 orientaciones, ¿no? Y se enfoca un montón, básicamente, en el desarrollo de competencias transversales, ¿vale? Lo que es la herramienta de cálculo, la calculadora, que es una hoja de Excel, bueno, un libro de Excel, mejor dicho, es el producto de otro proyecto, de un proyecto que ha venido desarrollando un grupo de investigación multidisciplinar para el cálculo de la huella ambiental y social de la Universidad del País Vasco, de la propia universidad, ¿no? Entonces, este grupo ha venido, pues, trabajando en el inventario de todo lo que consumimos o lo que supone, ¿no?, el desarrollo de la actividad académica en la Universidad del País Vasco, con todos sus centros y servicios y demás. Y bueno, han publicado un montón de trabajos y bueno, uno de los productos que dio lugar, ¿no?, fue la propia herramienta y un manual para el uso de la herramienta, de esta calculadora, que recientemente, pues, se ha publicado y está en abierto disponible. Entonces, esta herramienta o esta calculadora es la que es básicamente el núcleo de este taller, ¿no?, que estamos desarrollando, que hemos desarrollado en este curso 24-25. Por entender un poco con este diagrama el esquema de la calculadora o de la estrategia, ¿no?, del cálculo de la huella ambiental. Tenemos lo que son lo que conforma el inventario, que son las categorías de consumo, ¿no? Entonces podemos, sabiendo pues, cuánta energía utilizamos, pues contando luminarias, uso de ordenadores y demás, o materiales, pues teniendo en cuenta el espacio, bueno, energía, incluso la calefacción. Los residuos, en este caso la fracción resto de los residuos, la movilidad, cómo venimos y vamos a la universidad, y la alimentación, que es algo que se incluyó, que es el último apartado que se ha incluido en la última revisión. Pues bueno, con estas entradas, basándonos en una metodología concreta y en unas bases de datos, podemos determinar diferentes categorías de impacto ambiental, en este caso. Aquí tenéis, bueno, realmente son más, están más desglosadas, pero aquí las tenemos agrupadas. Y bueno, señalar que aquí, pues todas pueden tener, o la mayoría pueden tener un carácter netamente ambiental, pero bueno, hay aspectos como la toxicidad humana o el uso del agua, pues que tienen bastante relación con la salud humana, ¿no?, y nuestro día a día. Y bueno, estas categorías de impacto, pues obtenemos unos valores, ¿no?, normalizados que nos permiten un poco relativizar o situar el nivel de ese impacto, porque un valor, pues puedes decir del 1 al 10, pues un 10, y me dices, bueno, ¿es mucho o es poco? Entonces, utilizando valores normalizados, podemos compararlos con, y esto da para mucha discusión también en el taller, con valores medios a nivel mundial, ¿no? Y da para discutir, pues si podemos compararnos, ¿no?, a nivel mundial, si es lo mismo un país que otro, ¿no?, el consumo medio que puede tener. Y datos que son los más recientes que tenemos, agárrense, datos del 2010, ¿vale?, que es con los que podemos normalizar. Entonces, esto también da para trabajar una perspectiva histórica, ¿no?, de, bueno, del 2010 para aquí, si hemos crecido, esta media ha podido crecer o no. Vale, entonces, por un lado, tenemos los datos normalizados de cada una de estas categorías de impacto y, a la vez,
tenemos el peso relativo para cada categoría de impacto, tenemos el peso relativo de cada una de las categorías de consumo, de manera que podemos ver el peso relativo de la alimentación o de la movilidad, ¿no? Que son de lo que más peso tienen en este caso, y en el caso que trabajamos, pues en cada una de las categorías de impacto. ¿De acuerdo? Este es un poco el diseño de la herramienta y sobre el que hemos diseñado el taller. Los objetivos del proyecto pues, tienen que ver con la introducción del concepto de huella ambiental en los procesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes titulaciones de educación superior en la Universidad del País Vasco y luego con la evaluación del propio diseño, ¿no? Del propio taller, mejor dicho, que es en lo que vamos a trabajar a continuación. En este curso, bueno, teníamos una previsión de llegar a 12 grados, que al final, bueno, nos hemos quedado en 9. Entonces hemos podido implementar el taller en 9 grados, en 8 másters y, bueno, recientemente pues hemos acabado de recabar los datos en estos últimos días y, bueno, pues ya podemos decir que contamos con un alcance de más de 600, casi cerca de 700 estudiantes de grado y posgrado y, pues entre ellos, con el consentimiento informado para el tratamiento de sus datos de 435 en este caso, ¿no? Con lo que, bueno, pues podéis ver cómo la implementación tiene que ver con grados o titulaciones de ciencias sociales, ¿no? Como de educación y políticas, sociología, geografía y tal, humanidades, historia del arte y pues científico-técnicas con ingeniería y dietética. Y en el caso de las titulaciones de máster, pues parecido, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco las competencias transversales con las que se alinea, con las que hemos tratado de alinear el taller. Tienen que ver con el compromiso social, con la ética y la responsabilidad profesional, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, porque bueno, pues está pensado en un modo de trabajo cooperativo. Y por otro lado, pues hemos tratado también de alinear, sobre todo en algunos ítems de los que nos hemos valido, pues con este marco competencial de la Comisión Europea, ¿no? De Green Comp, que, bueno, que tenéis aquí un poco perfilado, pero bueno, que ya conocéis. Las ideas principales con las que hemos estructurado el taller pues tienen que ver con esta idea, ¿no? Con trabajar la idea de que toda actividad humana implica el uso de bienes y servicios y que ello tiene un impacto en el medio que además es cuantificable, en este caso como huella ambiental. Si es bien que es cierto que existen diferentes indicadores. Con la idea de que este cálculo nos permite relacionar directamente las causas con las consecuencias a un nivel biofísico, si queréis, ¿no? A un nivel material. Y como esta aproximación de relacionar causas y consecuencias pues es un primer paso o es necesario para tomar decisiones basadas en estas evidencias, ¿no? Estas son un poco las ideas principales con sus subideas con las que hemos estructurado el taller. La metodología pues está basada se basa en el aprendizaje basado en problemas, con podemos decir una situación-problema, un contexto, un escenario que nos presenta las cuestiones que os planteaba al principio. Nos hemos valido de la plataforma Google Club para interactuar con el alumnado, facilitar esa interacción también, la participación. Nos hemos dado cuenta de que pues, rompe un poco también esta muralla y facilita la participación y complementar las argumentaciones del alumnado y demás. Hemos optado por un diseño pre-post, ¿no? En el que bueno, pues hacemos una serie de cuestiones previas y otras posteriores al desarrollo del taller. Y bueno, pues una secuencia de didáctica que tenéis aquí más o menos perfilada. Que es básicamente, son 2 sesiones que utilizamos de entre 1 hora y 2 horas, dependiendo de la disponibilidad y de las modalidades docentes y de la realidad de cada grado, de cada titulación, mejor dicho. Entonces, bueno, en la primera sesión pues presentamos el escenario, se plantean las cuestiones, controversias, los dilemas, si queréis, y bueno, se hace un ejercicio de argumentación y de posicionamiento previo. En la segunda sesión hacemos el uso de la herramienta del cálculo de la actividad académica. En este caso es pues, el desarrollo de una sesión de clase y nos fundamentamos en ese contexto y de manera
colaborativa, pues tratamos de hacer el cálculo y hacemos un posicionamiento posterior, una valoración, y luego pues les mandamos con un encargo de una tarea no presencial para en el plazo de una semana pues hacer una nueva argumentación, una reflexión más a fondo, ¿no? Entonces, bueno, el escenario es una conversación de WhatsApp entre dos estudiantes simulada, que nos sirve para identificar o que plantea controversias o dilemas en torno pues, a los diferentes aspectos, ¿no? Que son las categorías de consumo, de alguna manera, y tienen que ver todas con el desempeño, ¿no? de la actividad académica. Y bueno, pues a través de la plataforma Google Club hacemos el posicionamiento, hacemos también el posicionamiento en cuanto a estos ítems que hemos alineado con los resultados de aprendizaje del marco de GreenComp. Y bueno, pues posteriormente hacemos el uso de la herramienta y vamos pues de manera orientada. O sea, la herramienta es una hoja de Excel que está muy bien estructurada, es muy sencilla, cuenta con todas las referencias, las casillas en las que hay que introducir los datos, pues también claramente identificadas, y tenemos también los resultados de los impactos, que veis ahí pues un montón de números que se generan. Está toda la información ahí, pero bueno, pues es algo que así de entrada pues se puede hacer un poco bola, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una serie de valores ya más o menos establecidos, orientativos, ¿no? Que nos sirven para ofrecer, pues eso, una manera más orientada y guiada, pues unos valores determinados, donde la mayor variabilidad, en el caso del alumnado, está en la movilidad y en la dieta que sigue, ¿no? En su alimentación. Y bueno, pues los resultados, además de verse en las tablas, pues salen representados de manera gráfica, como podéis ver. Y bueno, luego hacemos el posicionamiento a posteriori y la valoración y una tarea de argumentación en la que, bueno, retomamos, lo que pretendemos es ver si, bueno, pues hay vamos a decir, una concepción del concepto de huella ambiental, de su utilidad más compleja, y pues podemos ver qué tipo de retos y de propuestas podemos recabar en torno pues a la problemática que se presenta. Y bueno, un poco, tenía algunos ejemplos aquí, pero bueno, por acabar, ahora acabamos de recabar todos los datos y ya nos vamos a poner a bucear en el trabajo de todo esto, de toda esta información, lo que vamos a abordar ya ahora mismo. Y bueno, pues de cara al futuro, pues la idea es pues, desarrollar algo que se pueda extender al resto de la universidad o de universidades. Y bueno, y guías didácticas también que puedan orientar, ¿no? Porque sí que hemos tenido ese feedback por parte del profesorado que participa, que somos cerca de 20 profesores y profesoras. Y bueno, vamos a decir, la valoración por parte del profesorado y del alumnado es muy positiva en general, y sobre todo por parte del profesorado, y se ve como mucho potencial también para luego desarrollar proyectos a partir de aquí, pues ya más disciplinares, más relacionados con el contexto de las asignaturas o de la titulación. Y bueno, pues guías didácticas en ese sentido, creemos que hay bastante camino que se puede hacer. Y eso es todo. Muchas gracias. Dar gracias al CNEAN por organizar este maravilloso seminario y especialmente a Teresa por el cariño con el que nos trata, y bueno, y a Emma por aceptar esta presentación, que realmente no es un trabajo de investigación en educación ambiental. Yo mi investigación la hago en edafología, quizás soy como Mónica, el bicho raro. Yo trabajo en edafología, en recuperación de suelos degradados, pero esta experiencia la llevamos haciendo
pues muchos años y me parecía que era un foro oportuno porque tiene que ver con la educación ambiental y creo que estamos muy contentos y muy satisfechos de esta experiencia. De modo que no os voy a hacer pensar mucho, o sea que acomódense, relájense y disfruten del viaje. Bien, pues el campamento geoambiental es una actividad que está incluida como prácticas dentro de la carrera o dentro del grado de Ciencias Ambientales de la Universidad Miguel Hernández y además se consideran prácticas, o sea, el tiempo que dedicamos a este viaje, que son 7 días, son prácticas incluidas en el horario del grado. Como todos sabemos, los espacios naturales protegidos pues son áreas terrestres o marinas que tienen una cantidad inmensa de valores ambientales y que de alguna manera han de protegerse y gestionarse para preservar su biodiversidad. Porque además, como bien ha dicho muchas veces Valladares, estos espacios, además de ser protegidos, son protectores de los seres humanos. Allá donde tenemos un espacio protegido, el que va allí pues, se siente mejor y disfruta. Pues todos estos aspectos que conforman una gran parte de las disciplinas todos estos aspectos que conforman los espacios naturales son una gran parte de las disciplinas que estudiamos en ciencias ambientales. Están incluidas en el currículo de las ciencias, de modo que si miramos, por ejemplo, el tercer curso tenemos asignaturas como restauración de la cubierta vegetal, degradación y recuperación de suelos, hidrogeología, etcétera. Todos los procesos que conforman y que dan lugar a un espacio tan bello y tan maravilloso como los espacios protegidos que tenemos en España. Y además aquí, en esta ocasión, en este viaje, lo que intentamos es evitar eso que hacemos los profesores de explicar botánica, explicar edafología, explicar por separado, sino que vamos allí y en un entorno natural somos capaces de explicarlo todo y relacionarlo. De eso se trata. Los objetivos por los que nace este viaje es mejorar la comprensión de las asignaturas relacionadas con la naturaleza y que están ligadas a las ciencias ambientales. Por supuesto, tratar de mejorar la sensibilización ambiental de los estudiantes del grado de ciencias ambientales y aumentar también el grado de convivencia entre estudiantes y profesores en un entorno natural, un entorno agradable, que nos permite pues, ahondar mucho más en esa convivencia y en esa relación que tenemos los profesores y los estudiantes. El campamento geoambiental, como ya os decía, lleva 22 ediciones y tenemos 3 rutas diferentes que os voy a explicar muy por encima. Tenemos un campamento que es le llamamos el Campamento del Sur, en el que empezamos, salimos de Elche, de Alicante, y vamos a Río Mundo. De ahí pasamos a la Sierra de Cazorla, hacemos la ruta del río Borosa, por eso ayer, bueno, caminamos bastante, la verdad. Del río de Cazorla nos vamos al Parque Natural de Grazalema, visitamos el Pinsapar y de ahí nos vamos a Cabo de Gata. En ese viaje los estudiantes están en la zona que más llueve de España y en la zona que menos llueve de España, que es Grazalema y Cabo de Gata. Tenemos otro itinerario, que es el campamento centro-norte, salimos igualmente desde Alicante, lógicamente, venimos aquí muy cerquita a La Pedriza, que es una formación granítica increíble, y de ahí nos vamos al País Vasco a ver los Flix, y del País Vasco nos vamos a Soria a ver el Cañón de Río Lobos, a pasear por el Cañón de Río Lobos, la Laguna Negra, y terminamos en el paisaje del Ródeno. Y hemos incorporado una última ruta, gracias a compañeros de la Universidad de Barcelona, por la zona de Cataluña, por Cataluña. Se hace íntegramente en Cataluña. Empezamos en Delta del Ebro, visitamos Pirineos, Aigüestortes, visitamos toda la zona volcánica de la Garrocha y terminamos en Montserrat. ¿Por qué hacer 3 rutas diferentes? Porque tenemos la suerte de que muchos estudiantes quieren repetir el campamento. Hacen una vez el campamento y quieren volver a hacerlo. Entonces, para evitar que hagan el mismo recorrido, pues hemos hecho 3 rutas. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis los recorridos que yo os he ido explicando. Ese es el recorrido sur, ese sería el recorrido centro-norte, Pedriza, los Flix del Geoparque Zumaya-Deva, la central de olas de Mutriku. Intentamos también que conozcan pues, a lo mejor infraestructuras sostenibles que son interesantes. Y luego el último, que sería el noroeste Cataluña.
Os voy a poner un vídeo que no va a ser todo lo largo que es, porque son 10 minutos, pero yo lo voy a cortar para que veáis un poquito. ¿Esto qué es? ¿Esto no es? Vale, esto a ver cómo lo salto. Vale. Ahí. Y lo voy a ir pasando un poco más para adelante para que veáis. Bueno, esto es un vídeo que hizo la universidad con motivo del 20º campamento que habíamos hecho, ¿no? Pues normalmente llevamos estudiantes, hemos llegado a llevar 2 autobuses, o sea, hemos llegado a llevar de una vez unos 80 o 90 estudiantes. Solemos ir 2, 3, hasta 4 profesores en este caso, ¿vale? Y bueno, pues la experiencia es estupenda. Y hicieron este vídeo, bueno, voy a ir un poco más allá para que veáis un poco las conclusiones de los profesores que habitualmente hacemos el campamento y bueno, y cuál es nuestro grado de satisfacción y el de los estudiantes también, ¿no? Los paisajes suelen ser preciosos. ¡Ay! ¿Esto qué? Hay que soltarlo también. ¿Y si se puede poner más alto? Creo que se tiene que poner desde aquí, ¿no? ¿Sí? Quedan 3 minutos. Voy bien de tiempo, ¿no? Oh, por favor, qué horror es esto. Bueno, en este caso el 20º campamento fue el sur y estamos haciendo precisamente ahí la cerrada de Elías. Y para mí lo único, aparte de la tecnología que es una maravilla, ¿no? Porque estamos en una zona muy caliza, verdaderamente. Pues es el buen uso de la naturaleza de aquí, las actividades que hemos conseguido mantener, como por ejemplo el pastoreo extensivo, como por ejemplo la gestión de determinadas especies de bosque, la gestión de la caza y de la pesca. Y entonces es una manera realmente de conservar el espacio natural de una forma activa, digamos, ¿no? Con actividades humanas. Y a mí eso me parece que es muy interesante en el espacio protección. Eran 2 minutos. Eso es Cazorla. Para mí el campamento es quizá la joya de la carrera. Yo creo que la selectividad, algo singular, que tiene regulaciones ambientales, va más allá de la enseñanza de las ciencias ambientales. También forma parte de convivir 7 días. 7 días en las que la convivencia fantástica nunca ha habido problema. Y para ustedes es muy importante, ¿no? Por lo menos nos había mucho el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, estamos con la industria es muy especial, ¿no? Yo recuerdo fundamentalmente el factor de graduación, todos, y después se habla del campamento, los adultos hablan solo de fotos del campamento. A cualquier estudiante militar está pasando por su universidad, que preguntes qué ha sido lo mejor de su paso en la universidad, te diría que el 99% de la decir que el campamento militar, por lo que no solo por lo que ha aprendido, sino por lo vivido, porque la conciencia.
Hemos conseguido llegar al 20º campamento, muchas gracias a Dios. Y bueno, esperamos continuar mientras el cuerpo hace. Bueno. Nosotras nos marchamos ya, pero el campamento es la experiencia única. La otra, en plena naturaleza. Ay, y ahora como vuelvo a la presentación, la tenía aquí, ¿no? Ya tienes. A ver. Sí, vale. Bueno, por comentaros algunas características de este viaje, que es, bueno, pues como habréis podido ver en el vídeo, es bastante bonito, es estar en contacto 7 días en naturaleza plena. Prácticamente no tocamos ninguna ciudad, vamos a dormir a los pueblos, lógicamente, pero estamos todo el tiempo en el campo. Es una actividad que está financiada en parte por la UMH. Tenemos una ayuda, una pequeña ayuda de la Facultad de Ciencias Ambientales y del Vicerrectorado de Estudiantes, pero realmente no es una actividad obligatoria, lógicamente, no podría ser de otra forma. Son la mayor parte del dinero, les suele costar a los estudiantes entre 250 a 300 euros, lo ponen ellos. Les ayudamos, les animamos a que hagan pues todo tipo de camisetas, concursos, cosas curiosas, etcétera, para que se puedan financiar. Y de cualquier manera, ningún estudiante que no ha tenido posibilidad económica se ha quedado sin hacerlo porque hemos intentado ayudarle, ¿no? Pero vamos, que es una actividad que costean ellos. Lógicamente, desde la organización tratamos de buscar albergues y alojamientos asequibles para los estudiantes para que no les salga caro, pero bueno, por ejemplo, en los últimos años pues el autobús ha subido muchísimo y hemos tenido que pedir ayuda al Vicerrectorado de Estudiantes. Se hace una guía, tienen una guía en la que tienen escrito, no se la leen, la verdad es que no se la leen, pero al menos la tienen y luego si la recuerdan, pues todos los procesos que vemos en el campamento, geológicos, procesos botánicos, toda la parte de suelos, la parte de algo de zoología. Entonces aquí intentamos, aunque la mayor parte de los profesores que somos habituales somos del área de la zoología, pero se están incorporando profesores de botánica, profesores de ecología y profesores de geología, etcétera. Se han celebrado, algunos datos, se han celebrado 22 campamentos desde el año 1998. Por ellos han pasado ya en total más de 1.500 estudiantes de ciencias ambientales y muchos de estos estudiantes repiten el viaje. Solo la UMH, que sepamos, realiza un viaje de estas características en las universidades públicas españolas. Y bueno, pues poneros algunas imágenes de las zonas tan maravillosas que tiene nuestra península y que son pues realmente joyas naturales, ¿no? Eso es el Flix de la playa de Zumayadeva, que además está considerado como una de las zonas geológicas más importantes del mundo. Tiene 2 clavos de oro, que ahí se han producido hitos geológicos, pues por ejemplo, pues cambio de una era a otra, etcétera. Y en este caso, pues bueno, pues es un viaje en el que aprendemos, disfrutamos, convivimos con la naturaleza, también nos divertimos, por supuesto, porque es parte del viaje. Y bueno, y como conclusiones, comentaros que el campamento geoambiental es una actividad voluntaria por la que han pasado el 99% de los estudiantes de ciencias ambientales de la Universidad Miguel Hernández. Creemos que se percibe una mejor comprensión de los procesos naturales estudiados previamente en las aulas por parte de los estudiantes y consideramos sin duda que este viaje mejora la sensibilización ambiental de las personas que lo han realizado. Incluso ha habido veces que han venido otras personas que no estaban estudiando ciencias ambientales y ayuda a transmitir a su entorno más próximo pues esta sensibilización, ¿no? Y sobre todo creemos que el viaje refuerza el amor por la naturaleza. Lo que nosotros notamos en los estudiantes es que gente que no había ido nunca al campo, que no se había planteado hacer nunca una ruta, se queda enganchadísimo y está pensando en hacer una ruta por sí mismo y, por supuesto, desde la perspectiva de la conservación de la naturaleza, no de la utilidad de la naturaleza, ¿no? Y claro, y el viaje refuerza las relaciones personales entre estudiantes y profesores, por supuesto. Y nada más, pues esto era lo que os queríamos contar desde la Universidad Miguel Hernández.
Pues muchísimas gracias a los 4. Ya habéis visto que además cumplimos escrupulosamente con el horario. Vamos a hacer ahora esta paradita para poder hacernos la foto, ¿vale? Y para los que están desde Zoom, recordaros que como hemos empezado un poco antes, lo que hemos hecho es grabar la sesión por si queréis ver o escuchar lo que han sido las ponencias. Y además vamos ahora, después de la foto, lo que vamos a hacer es llevar a cabo la sesión de debate, preguntas, comentarios, etcétera. Muy Y bien. lo que haremos será conectarnos, ¿no? También desde... Pero no lo grabamos. Eso ya la siguiente parte no la vamos a grabar, solamente es para que puedan estar también presencialmente en la sesión de debate. Así que nosotros nos vamos a hacer la foto. Sí, a ellos la sesión de debate lo vamos a hacer, el café lo vamos, o sea, el café va a ser a la par del debate. O sea, me llevo el ordenador y conecto desde el ordenador para que lo puedan escuchar. ¿De acuerdo? Así que nos vemos a los que están online.